Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía Señor tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has ilustrado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por ese mismo Espíritu sepamos conocer las cosas que son rectas y gozar siempre de tus consuelos divinos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, sede de sabiduría, ruega por nosotros. Muy bien. El ministerio conducta característica de Jesús. Es la conducta. Jesús no se limitó a hablar del reino, sobre la venida del reino, sino que lo realizó de un modo práctico. En las cosas que él hizo, el reino empezó a llegar y empezó a suceder en la vida de la gente. ¿Y cuál fue su conducta característica? Inciso A. Jesús llamó a los discípulos al seguimiento. Que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo y que me siga. Y a su llamada respondieron tanto mujeres como varones, que dejaron sus familias y sus casas, sus oficios y sus pueblos, para formar una comunidad de hermanos y hermanas alrededor de él, que viajaban con él, que lo escucharon y fueron instruidos por él. Aprendieron de él, que incluso los envió en misión en pequeños periodos de práctica del ministerio, mientras aún estaba con ellos. Después de la muerte y resurrección de Jesús, este grupo de seguidores formó el núcleo de la iglesia. B. Mostró su preferencia por los marginados de la sociedad y lo hizo de muchas maneras. Se asoció con los pecadores y les ofreció el perdón. Con frecuencia sanaba a los enfermos, extendía la mano para tocarnos y cuestionaba las creencias según la cual la enfermedad era un castigo por el pecado. Si nos acordamos del ciego de nacimiento, ya en el Evangelio de San Juan, si mal no recuerdo, capítulo 10 o 9, 10, pasan ahí y le preguntan al Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? No ha pecado nadie. Esto ha pasado para que se vea la obra, la gloria de Dios. Recordemos lo que decía el gran San Irineo, la gloria de Dios es que el hombre viva. Y así entonces, pues, por el poder de Dios que actuaba a través de él, devolvió el shalom, la paz, al cuerpo y a su espíritu. En el caso de los leprosos y otras personas cuya enfermedad los habían excluido de la comunidad, la sanación que Jesús hacía posible entablaran de nuevo la relación vivificadora con otros seres humanos. Jesús luchó también contra el poder y expulsó demonios. Por medio de él, el poder de Dios venció el mal e hizo volver a los afligidos a la armonía con Dios, con su propio espíritu y por tanto con los demás. Una y otra vez buscó y tendió la mano a los marginados de una sociedad de personas que sufrían física, espiritual y socialmente, y les dio a gustar la alegría de la llegada del reino. De manera particular,
Su ministerio muestra el triunfo de la voluntad de Dios sobre las fuerzas que atenazan a las pensadoras consideradas prescindibles, descartadas, diría el Papa Francisco. Esto es muy importante porque al presentarse esta conducta de Jesús, nos revela un hecho fundamental, que el reino de Dios tiene como particularidad devolverle lo que le es propio al ser humano. Dice, le curó la lepra, sí. La naturaleza humana es que nadie tengamos lepra, pues no. O sea, le devolvió, pero algo no hizo más que devolverle lo que le es propio al ser humano. Inciso C. Jesús vivió en compañía de sus discípulos y el círculo más amplio de otras personas interesadas en él. El arte religioso se ha centrado en la última cena, pero de hecho, esta fue tan solo la última de toda una historia de comidas de Jesús que había celebrado con los suyos y con otros. En la cultura de Oriente Medio, sentarse a la mesa con alguien y partir el pan sirve para establecer un vínculo de parentesco. Este gesto no se hace a la ligera. Convierte a las personas en amigos, compañeros, en familia. Me recordaba mucho al padre René, ahí amigo de Marco, una vez que nos invitaron a comer y le dijo al padre Gerardo, le dijo, ¿sabes qué, chato? Le dice, es muy importante saber con quién come uno. No puede comer con todos. Lo que Jesús hizo fue sentarse a la mesa con toda clase de personas, incluidas pecadores, recaudadores de impuestos, prostitutas, personas consideradas como insignificantes y ajenas, en cualquier caso, al reino de Dios. Partían el pan juntos después de su predicación. Una vez muchos habitantes habían sido sanados y perdonados y celebraban el reencuentro mutuo. Las personas se sentaban a la mesa con Jesús en una nueva clase de comunidad y compartían comida con gente con quienes jamás habían pensado que se sentarían. En estas comidas con gentes con quienes jamás habían pensado que se sentarían, estas comidas gozosas, donde Jesús es un huésped de honor o anfitrión, se gusta ya en adelante el reino de Dios, seguro de que aquellas cenas no faltaba el vino y no veo ya el otro. Los fariseos acusaban a Jesús de beber y ser un comilón. La parábola aquella que Jesús los molesta bastante cuando les dice, ustedes son como los niños de la plaza, cantaron canciones tristes y no lloraron, cantaron canciones alegres y no bailaron, porque vino Juan Bautista, que ayunaba, que no bebía, y dijeron, tiene un demonio. Y viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, es un bebedor y un comelón. Se trata pues de una crítica histórica, auténtica y punzante. No es que Jesús fuera culpable, como pretendían las acusaciones, pero sí era percibido como alguien enormemente jovial, y sus comidas eran consideradas un tanto ruidosas, muy alegres, un anticipo
del gozo del reino en plenitud. No por nada los profetas describen al reino como una gran comida. El profeta Isaías nos lo presenta así. En aquel día el Señor Dios preparará un manjar de manjares suculentos para todos los pueblos. El Salmo 23, el Señor me prepara la mesa a despecho de mis adversarios. Y así podríamos recorrer todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento cómo se va dando la comida como el acto fundamental donde se entrelaza la relación fraterna, solidaria, donde, insisto, el comer no es para llenar el estómago, es solamente como la expresión de compartir, de romper con la soledad y entablar el diálogo con el otro. Es un encuentro maravilloso. El beber no es para embrutecer la mente, es para alegrar el corazón del hombre, darle la posibilidad de una alegría maravillosa que anticipa el reino de Dios. Cada fiesta que celebramos es una anticipación del reino de Dios. Miren, me han preguntado a mí, he estado yo creo que en unos 17 países. Si me preguntan en qué país veo a la gente más feliz, incluso más que México, que somos un país feliz, a pesar de todas nuestras broncas, pero Cuba es el país, para mi gusto, más feliz. Con toda una serie de dificultades económicas, de libertad y de todo, pero con una expresión de felicidad, de alegría por la vida, que te hace repensar cosas interesantes, ¿no? Igual nosotros, el sonorense, por naturaleza, el domingo quiere hacer fiesta, ¿sí? Se encuentra, él quiere hacer no sé, un cuero ahí, le echa, pero pone la brasa y lo echa y busca la manera de cómo entrar en relación e intimidar entre todos, ¿no? Eso creo yo que es lo que más nos ha costado la pandemia, el no estar cercanos y estar en medio de nuestras soledades ahí metidas, pues, ¿no? Entonces, Edward Schilleber es uno de los grandes cristólogos. Todavía vive Edward Schilleber, tiene su obra, se llama Historia de un viviente, que estudia detalladamente estas comidas, particularmente habla de las comidas que tuvo Jesús después de la resurrección, pero también tiene junto con León Dufort, otro estudioso de la parte exegética, también tiene un libro que se llama Las comidas de Jesús, que va estudiando detalladamente estas comidas y hace la observación interesante. En ellas, estar triste en presencia de Jesús es una imposibilidad existencial. Sencillamente no es posible esta tristeza en compañía de Jesús. Vamos a escucharlo el domingo. El reino de Dios está cerca. Jesús es su mediador. Y cuando alguien se incorpora a su círculo, irrumpe la alegría. Se trata de una alegría no frágil, no superficial, sino una que brota de una experiencia profunda en que las personas recuperan su dignidad y la paz ante Dios y encuentran una comunidad entre sí, y esta alegría se gusta de antemano aquí ahora el reino de Dios. Jesús es fiel y libre frente a la gran tradición judía de la Torá. La Torá es las leyes, pues, ¿no? Creado en un hogar religioso.
en el que le enseñaron a observar las costumbres y rezar las oraciones judías. Jesús era un judío observante, pero hubo ocasiones en que transgredió la Torá y eso fue un escándalo. En cada uno de los casos, el que incumplió la ley, lo hizo porque estaba en peligro el shalom, la paz, la serenidad de alguien. Cuando hay personas enfermas que sufren o que están hambrientas, la observancia del sábado pasa a un segundo plano. Así es Jesús como interpreta la Torá. Sabe perfectamente cuál es el fin. ¿Sí? Eso no es imposible. El fin es muy claro para él. He venido para que todo el mundo tenga vida y la tenga en abundancia. Los medios que va utilizando, aunque rompa con lo que es la tradición, no le interesa, porque la tradición por tradición no salva en absoluto. Cuando le preguntan cuál es el mandamiento más importante de los muchos que tiene la Torá, su respuesta es fundamental. Consiste en destacar 2 de ellos y resumirlos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dicho de otro modo, el amor está en el corazón del reino de Dios. No se trata de un amor fácil, sino un amor abnegado, según el modelo de Dios. Semejante amor fundamenta la ley. Ya lo va a decir el propio San Pablo. Ama y haz lo que quieras. La ley está en orden, es como la expresión pedagógica para que un día lleguemos a la libertad de los hijos de Dios. Se sitúa en la perspectiva correcta y la cumple, porque el fin de la ley es amar a Dios y al prójimo. Y si esto lo hacemos, entonces no estamos quebrantando la ley, aunque aparentemente aparezca que sí. Amando de este modo, el mismo Jesús crea un estilo de vida liberador y muestra una admirable libertad para hacer el bien. No por nada lo describe Pedro diciendo en 2 palabras, ¿qué hizo Jesús? Transisit benefacendo, pasó haciendo el bien. Tercero, el ministerio de la relación, de la relación con Dios. Del modo en el que Jesús habló sobre Dios y realizó el reino de Dios, se desprende con toda claridad que tenía una experiencia especial y original de Dios como íntimo, cercano, sumamente compasivo ante el sufrimiento y el pecado humano. En esta experiencia encontró Jesús un nombre para Dios, a saber, Abba, papito. En la Biblia hebrea, Dios es llamado ocasionalmente Padre. En algunos de los salmos y en los libros proféticos, pero Abba significa Padre. Es la palabra aramea que el bebé usaba para dirigirse a su padre o a su madre antes de aprender a hablar. Por tratarse de un balbuceo, se traduce en nuestra lengua por papá o papito, otro término equivalente. En todas las lenguas existen palabras cortas que los niños usan antes de hablar y que pueden emplear para llamar
a los seres más hermanos, cercanos y queridos, ¿no? Yo muchas veces dije, mi mamá, no era la forma ¿no? Pero todavía es más interesante que el Señor Dios, el Padre Dios, en su grandiosidad, en su eternidad y su grandeza, nos habla con una palabra sencilla como la de Jesús. No sé si ustedes sí deben de saber a sus hijos, ¿no? Que el niño no entiende absolutamente, un niño pequeño, y empieza, uy, chiqui, 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 pi, pi, pi. No tiene ningún sentido las palabras, ¿sí? Ni un sentido. Pero es la ternura de Dios. Si el Señor así es la palabra, Jesús es la ternura de Dios que se nos acerca a nosotros, que a lo mejor no alcanzamos a verificar como una realidad propiamente dita desde un concepto. La experiencia de Jesús tiene de Abba, es el corazón de su vida, el dinamismo que subyace en su predicación del reino de Dios y de su modo de obrar característico. Dios Abba fue la pasión de su vida. 4. Muerte, la muerte de Jesús. El enfoque histórico resulta más claro que el agua, que la muerte de Jesús no se produjo por una casualidad. Más bien, fue el precio que tuvo que pagar por su ministerio. En primer lugar, Jesús provocó una gran cantidad de conflictos con las autoridades religiosas de su tiempo. Aunque él no lo quiso necesariamente así, fue inevitable y habida cuenta su predicación y la actividad que desarrolló, defendió una interpretación de Dios y de la Torá contraria a la interpretación oficial sostenida por los jefes religiosos. La tradición judía entró en conflicto consigo misma. Yo quiero pensar que la mayoría de ustedes están en conflicto ahorita con su propia idea de Dios. Hemos creado un Dios, una idea de Dios no basada en la palabra de Dios, sino basada en principios filosóficos, el omnipotente, el todopoderoso, ¿no? Me viene a la mente la primera expresión de que le preguntaron a Tomás, a ver, Dios si es todopoderoso, ¿puede hacer una piedra a él que no la pueda? Y entonces dice Santo Tomás, ese es un absurdo. No se puede hacer un círculo cuadrado. La característica fundamental de un círculo es exactamente su redondez. Cuando uno se maneja con los absurdos, ¿sí? Entonces, irregularmente nos manejamos con muchos absurdos. Nos preguntamos cosas desde una perspectiva totalmente ajena a la de Jesús. Y ponemos nuestros propios conceptos y lo que nosotros sacamos, con todo respeto. Muchos de los predicadores y muchas de las homilías a veces traen recogiendo todavía una cristología que aprendimos o que aprendieron de a su abuelita, de esto, cuando no se estudió, cuando no se preparó el texto, cuando no se vino el exégesis, cuando no hay el fundamento cristológico, entonces empieza a decir una serie de cosas que no compaginan con la historicidad del pensamiento de Jesús. No entran en esta
en esta visión. El domingo pasado, cuando hablábamos de Cristo Rey, y cuando veía yo en los que mandaban ahí en el WhatsApp a Cristo con un portento y que sabe que no, la perspectiva no era esa, por supuesto. El rey que tenían claro ellos era David. ¿Dónde estaba David cuando lo ungieron? Detrás, allá estaba ordeñando allá, ¿sí? Le dice el profeta, te están todos, pues faltan más pequeños, pero allá anda entre las vacas por allá, tráelo para acá, ¿sí? Tráelo para acá, a él es, a él quiere el Señor, ese fue el rey. Así entonces, aquellos jefes tenían la sensación especialmente evidente de que algunas escenas del proceso, de que el entusiasmo generado por el ministerio de Jesús era peligroso en un sentido político. Lo seguían las muchedumbres de personas y fácilmente se podía producir una rebelión, cuya consecuencia sería que los romanos, el poder militar de ocupación, devastarían el país. Recordemos la hermosa escena en que el sumo sacerdote dice que es mejor que muera un solo hombre por el pueblo, que no los romanos entren y quemen toda la ciudad. Así pues, pero yo tendría que decir también, si algo había era la envidia de aquellos que no soportaban la popularidad de Jesús, por decirlo de esta manera. Les fastidiaba, les quitaba el poder, lo desautorizaba de manera constante. Así los jefes lo rechazaron por razones religiosas. Durante el proceso lo acusaron de blasfemo, de pretender la autoridad, de comprender a Dios mejor que las autoridades religiosas gobernantes. Pero también estaban preocupados por las implicaciones políticas del ministerio y sus posibles consecuencias, y decidieron que no debían dejarlo en libertad. A pesar de esta oposición, Jesús llevó delante su ministerio y mantuvo libremente su actitud de amor, compromiso y fidelidad. Si hubiera optado por abandonar su ministerio, no habría terminado necesariamente en la cruz. Al final de su vida, los acontecimientos se precipitaron. Fue arrestado, interrogado, torturado y condenado a muerte. Históricamente les va a caer de la patada esto, pero les caía a muchos. Lo dijo el Papa Francisco y no les gustó a nadie. Históricamente, Jesús murió como un fracasado. Los judíos no se convirtieron, los discípulos lo dejaron solo, vivió la angustia en la cruz, experimentó, ojalá entendiéramos esa palabra, experimentar es la sensación de que Dios te abandona. Todos la hemos experimentado. Es parte de la naturaleza humana. Cuando creemos que algo está mal, decimos Dios nos dejó. No. Vuelvo a repetirles. La gran autoconciencia de Jesús fue descubriendo que el reino de Dios estaba asociado a su propia persona y que al momento de llegar a la cruz no visualizaba por dónde podía venir. Aunque hay los post-eventum, Dios bendito. ¿Qué son los post-eventum en la Sagrada Escritura? Textos que tomamos de acciones pasadas. Se lo voy a poner más sencillo. Una señora llega a mi oficina y dice,
quiero platicar con usted, padre. ¿Qué pasó? Fíjese que mi esposo me engaña, me dice, no, ya no, ya vi y no quiere dejar la señora. Yo creo que, como la ve, me voy a separar y que, a ver, platíqueme cómo está la cosa. No, pues mire, yo creo que tenía tiempo porque, cuando la quinceañera de mi hija nos desapareció por allá y lo encontraron allá con una señora. Y luego empezó a decir que no tenía dinero, empezó a faltar a casa. Oiga, señora, que no, o en este momento caigo en cuenta. Y entonces leo la historia hacia atrás, post eventum, desde esta perspectiva, lo mira y vas comprendiendo todo lo que pasó. En el momento determinado, no te diste cuenta de ello. Así los discípulos no se percataron de ello. Y entonces nos pone post eventum. Marcos 9:31 aparece ahí cuando está, ¿quién dice la gente que soy yo? Dice Jesús, el Hijo del Hombre será entregado, maltratado. En Marcos 10:30 vuelve a repetir, el Hijo del Hombre será, en 11 también, 29:32 vuelve a decir. Son 3 predicciones, decimos, ¿no? Son 3 eventum que el evangelista va poniendo para que nosotros no nos vayamos a escandalizar cuando diga, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y nos presenta este momento para que nosotros vayamos captando la vida y vayamos captando la historia de la persona de Jesús, que es casi imposible rehacerla. Es un misterio para nosotros y tiene una serie de comprensiones. Lo peor aparece hasta el día que, bueno, incluso conocerlo, lo abandonaron, se vio interrumpida bruscamente y fue ejecutado a la flor de la vida. 36 años, Amalayón, 33 años. Lo peor de todo es que al parecer, hasta Dios, a quien había anunciado como Abba, compasivo y tierno, lo abandonó. ¿Dónde estaba Dios? ¿Qué clase de Dios puede dejar que le sucediera esto a un siervo tan fiel? Jesús gritó en la cruz al comienzo del Salmo 22. Elí, Elí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y con eso expresó lo que, según nuestra sospecha, es una experiencia real de la ausencia de Dios en medio del sufrimiento. Si Jesús tuvo una última tentación, sospecho que ésta pudo consistir precisamente en la invitación a desesperar de la fidelidad del Dios Abba. No obstante, siguió pidiendo ayuda a Dios y este salmo termina confesando la esperanza de que Dios lo liberará al que está sufriendo. Ojalá se pudieran leer el Salmo 22. A pesar de esto, en el contexto de la cruz, no fue un acontecimiento santo. Contrariamente, le concede, dice, concede estereotipado, tenemos de lo sagrado. Fue una ejecución civil, una muerte atroz. Por haber sido acusado de un crimen político, es de dirigirse al rey de los judíos o pretender, pero que tener pretensiones de Mesías. La gente entendió la muerte de Jesús como prueba de que se había equivocado. Recordemos que morir en la cruz significa un hombre, una persona que maldito de Dios, ¿sí? Era presentado como una maldición. La gente no entendió la muerte así ejecutado.
entre dos ladrones. En esto no hay nada de sagrado, históricamente hablando. La profundidad del pecado de este mundo se refleja en la cruz. Muy pronto los creyentes comprendieron que después de morir, Jesús descendió a los infiernos. Y es que seguimos confesando en el credo que significa que Jesús bajó al lugar de los muertos, al Sheol, que decían los judíos, al reino de las sombras. Lo que está de esta forma simbólica de hablar significa que es que incluso quienes son víctimas de la muerte, quienes desaparecen, quienes ya no forman parte de la historia de los vivos sobre la tierra, quienes ya no son recordados, todas esas personas no están fuera del alcance del Dios vivo. Jesús crucificado se unió a ellas, se identificó con ellas y llevó el poder del reino de Dios incluso entre ellas. Entrar a ese abajamiento de descender a los al infierno es volver a la historia hasta Caín, desde ahí, y empezarla a recoger toda la historia como resurrección, que es lo que nos sigue ahí. La resurrección. La historia no termina aquí. El problema para nosotros es pensar que termina ahí, no termina ahí. Y lo peor del caso es que la propia tendencia pastoral te dice muy claro, el Viernes Santo, olvídense, el Via Crucis, por más churris y ese que es el que a mí me fastidia, porque a mí me gusta de imágenes, a mí me da más en la parte intelectiva y emocional poder meditar así en silencio profundo cada uno de los allá entre paleteros y que poniéndole de ese chamoy a los chamacos y que bueno, finalmente la gente tiene su propia esta experiencia religiosa y su propia sensibilidad para poder vivir y experimentar el aspecto religioso. Claro, a nadie los compromete ir al bautizo, digo, ir al Via Crucis. Solamente hay que llevar la sombrilla, es un folclore, algo interesante, algo bonito, que se vuelve una fiesta, ¿no? Y al final ir a comer, no sé si esos que me gustan a mí, esos, ¿cómo se llama? Con chile colorado, de tu tierra ahí, ¿cómo se llaman? Los de estos, los chicos. La resurrección. La historia no termina aquí. 2 días después, muy de mañana, María Magdalena y las otras discípulas fueron al sepulcro con aroma para realizar la última unción del cuerpo de Jesús. Lo que encontraron en el lugar de un cadáver fue a Cristo vivo. Dieron testimonio de ello a los otros discípulos. A medida de los acontecimientos se sucedían, aumentaba la fe de los seguidores de Jesús. La resurrección de entre los muertos que Jesús, de que según se suponía debía tener lugar el último día con la llegada del reino de Dios, había empezado ya a realizarse. Por el poder del amor de Dios, Jesús es transformado en su gloria, es resucitado. Tal existencia excede con mucho nuestra imaginación, pues se trata de la vida en otra dimensión, más allá de los límites del tiempo y el espacio. San Juan es muy curioso, cuando nos presenta las apariciones de Jesús, lo hace aparecer cada semana para decir, Jesús no tiene tiempo. Están a puerta cerrada todos. Jesús entra
O sea, no le impide el espacio. Ya Jesús, las dos coordenadas newtonianas del espacio y del tiempo en el que nos movemos, desaparecen para Jesús. Un hombre totalmente ya configurado, ya resucitado, el tiempo y el espacio le pierden sentido. Es el alfa y la omega, ¿sí? El principio y el fin. Por el poder del amor de Dios, pues entonces, transformado en su gloria, tal existencia excede con mucho nuestra imaginación. Yo no puedo hacer una síntesis de qué es la resurrección. Otra vez creo que se lo dije, pero vuelvo a repetírsela. Para mí la resurrección, y referente a Jesús y al ser humano, más al ser humano, la resurrección es la realización de todas las posibilidades latentes en el individuo. Cuando Jorge nos habló de todas las posibilidades que tiene el ser humano sobre la resiliencia, todo lo que hay en el ser humano, que hemos utilizado una cocinadita así, aquí se trata de la realización de todas las posibilidades. ¿Cuántas posibilidades teníamos en el mundo? Muchas. Utilizamos una. Ahora se nos ha abierto una multitud de posibilidades de la realización ya realizadas, la realización de todas las posibilidades del individuo, la persona planificada en todos los sentidos. Puede conocer esto, conocer una cosita así, ahora va a conocer a Dios, se amplía. Ahora va a entrar en un ámbito totalmente distinto, otra dimensión. Su mejor simbolización en la vigilia, liturgia de la vigilia pascual, con sus impresionantes escenas, es la luz que surge de las tinieblas. Es la luz que va proclamando la proclamación del relato de la creación. Vamos leyendo las lecturas, como al principio hizo y decimos, le creó tanto, y luego la oración, Señor, que creaste todo, pero más admirablemente la resurrección de tu Hijo. Y luego el tiempo de Caín, de Abraham, y es más importante la resurrección. Y así son las 7 lecturas. Y cada una de las lecturas tiene una oración colecta donde dice, pero mucho más admirable la resurrección del Señor. Entonces, al morir Jesús, no fue la nada, sino a Dios. Resucitó, con su impresionante surge las tinieblas, la proclamación de la creación asperjada de agua bendita, de la vida nueva, renovados en la gracia que volvimos a recuperar. Se nos recuerda nuestro bautismo que nos hizo hijo de Dios. Y así aspergemos ahí en la vigilia pascual. Después, la proclamación de la comunión del pan eucarístico. Al morir Jesús, no fue de la nada, sino a Dios. Resucitó íntegro, por entero, como la persona encarnada que había sido en su vida mortal. Tomás, acércate. Aquí están mis manos. Aquí está mi costado. Aquí están mis pies. No fue un acto de magia. El crucificado es el mismo que ha resucitado. La resurrección no elimina la crucifixión. Más bien la resurrección ilumina la propia crucifixión. La resurrección, como promesa y realidad en Jesucristo, ilumina todos nuestros sufrimientos y nuestros dolores. El Señor está con nosotros. Como cuando los medievales que iban a hacer los pactos y tomaban, ahí está, mira, y le daba uno un traguito, no es veneno, no me pasó nada. Así el Señor tomó
La muerte, dijo, miren, no es veneno, no pasa nada. Yo resucité, yo soy la resurrección y la vida. Y todo el que cree en mí tendrá vida eterna. Aunque haya muerto, vivirá. De tal manera que la resurrección nos marca este gran elemento fundamental de la vida, en el cual deberíamos nosotros mostrar una actitud siempre de que el ser humano está marcado por la vida, por la resurrección, que la muerte no es más que un paso, un transitar, es un momento para poder entrar en una dimensión totalmente fuera de nuestros alcances, de nuestros pensamientos. En adelante podemos confiar que Dios tiene la última palabra en favor nuestro, al igual que tuvo la primera, y esta palabra es vida. Además de la resurrección, constituye la justificación del mensaje, del ministerio, incluso de la persona de Jesús. Los jueces humanos que lo eliminaron como un peligro para la tradición religiosa y la estabilidad del Estado, lo condenaron considerándolo como culpable. Pero Dios anula el juicio de esos jueces y dice que el juicio divino, solamente este criminal crucificado es diferente, es el Hijo de Dios. Finalmente se abre para el futuro de esperanza para todo ser humano y para toda la creación. Si Dios ha resucitado de este modo a Jesús, entonces el futuro se convierte en un principio, esperanza y una posibilidad real para todos nosotros. Un ser en la tierra principal que está ahora siempre con la gloria y el chaleón final ha irrumpido en este mundo, no solo como una posibilidad, sino como un comienzo real. Lo dejo aquí yo, porque ya me toca la hora de empezar y termino, me quedo ahí en la parte esta. Pues me ha sido un gusto estar con ustedes. Le doy la bendición, el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.